¿Sabes lo que se siente tocar la puerta de tu propia hermana y que un extraño te diga que ella nunca existió? ¿Sabes lo que es quedarte parada en una acera fría, temblando como una hoja en pleno invierno, preguntándote si te has vuelto completamente loca o si el mundo entero, toda la realidad que conocías, se confabuló contra ti para hacerte creer que tu hermana, la persona más importante de tu vida después de tus hijos, era solo un fantasma de tu imaginación enferma? Yo sé que mi historia va a sonar controversial, polémica, tal vez hasta cruel y despiadada, pero necesito contarla completa, sin omitir ni un solo detalle, antes de que se me acabe el tiempo en esta tierra. Porque hay secretos que pesan tanto, que duelen tanto en el alma, que te van matando por dentro gota a gota, día tras día, noche tras noche, hasta que no puedes más, hasta que sientes que te vas a ahogar en tu propio silencio, en tu propia culpa. Y este secreto sobre mi hermana Rosa, esta verdad terrible que he guardado como un puñal clavado directamente en el corazón, ha sido mi cruz, mi tormento, mi castigo divino durante 15 largos y amargos años. Mi nombre es Carmen Elena Vázquez y tengo 72 años de edad. He vivido muchas cosas en estos años que Dios me ha prestado en la tierra. He visto nacer a mis 3 hijos hermosos. He visto morir a mis padres queridos. He visto crecer a mis 5 nietos preciosos. He visto pasar guerras, gobiernos, crisis, alegrías y tristezas. Pero de todas las historias que podría contarte, de todos los recuerdos que guardo en esta cabeza ya cansada, esta es la que más me duele en el alma, la que más me avergüenza como ser humano y la que más urgentemente necesito sacar de mi corazón antes de irme para siempre de este mundo cruel. Siempre fuimos Rosa Esperanza y yo, Carmen Elena. Solo nosotras dos contra el mundo. 2 años de diferencia nada más, pero éramos como si fuéramos gemelas de alma, unidas por algo mucho más fuerte que la sangre, algo que pensé que nada ni nadie podría romper jamás. Crecimos en una casa pequeña, pero llena de amor, de ladrillos rojos y ventanas azules, en un barrio tranquilo donde todos nos conocían, donde mamá Esperanza nos enseñó desde muy pequeñitas que la familia era lo más sagrado que existe en este mundo, que entre hermanas no podía haber secretos ni rencores, que lo que Dios había unido con amor, ningún hombre podía separar con odio. Qué ingenuas éramos entonces, qué tremendamente poco sabíamos de lo que la vida, esa maestra cruel y despiadada, nos tenía preparado para nuestro futuro. Rosa siempre fue la menor, siempre fue la consentida absoluta de mamá y papá. Tenía esa sonrisa brillante como el sol que iluminaba cualquier cuarto oscuro donde entrara, y esa forma de ser tan dulce, tan carismática, tan encantadora, que hacía que todos los que la conocían la adoraran inmediatamente sin poder evitarlo. Yo, en cambio, siempre fui la mayor, la más seria, la más práctica, la más responsable, la que se hacía cargo de las cosas importantes cuando nadie más quería hacerlo, o cuando las cosas se ponían difíciles. Cuando papá Aurelio murió de un infarto fulminante y terrible a los 58 años, dejándonos a todas destrozadas y sin el sostén económico principal, yo tenía apenas 25 años recién cumplidos y Rosa apenas 23. Mamá ya estaba enferma del corazón desde hacía varios años, tomando pastillas carísimas todos los días, y automáticamente, sin que nadie me lo pidiera expresamente, yo me convertí en la cabeza de toda la familia, en el pilar fuerte que sostendría el techo que se venía abajo. Durante 30 largos años de mi vida adulta, viví exclusivamente para mi familia. Me sacrifiqué todos los días por mi familia, dejé mis propios sueños, mis propias ambiciones, mis propias necesidades completamente de lado por el bienestar de mi familia. Me casé enamoradísima con Patricio Morales, un hombre tremendamente bueno pero muy sencillo, trabajador como ninguno pero sin grandes ambiciones económicas, que se ganaba la vida honradamente como mecánico especializado en motores diésel, en un taller pequeño pero respetado del barrio donde habíamos crecido. Con Patricio tuvimos 3 hijos absolutamente hermosos, Miguel Ángel, Ana Lucía y Javier Alejandro, que criamos con todo el amor del mundo, pero siempre con muchas limitaciones económicas severas,
siempre contando cada peso como si fuera oro, siempre esperando a fin de mes, con el alma en vilo y el corazón encogido por las deudas. Rosa, en cambio, tuvo muchísima más suerte que yo en cuestiones del amor y del dinero. Se casó perdidamente enamorada con Fernando Estrada, un contador público titulado, muy elegante y bien educado, que ganaba extraordinariamente bien trabajando como gerente financiero en una empresa multinacional grande e importante. Rosa y Fernando vivían como reyes en una casa preciosa de 2 plantas completas, con jardín grande y garaje para 2 carros, en un barrio exclusivo y elegante del otro lado de la ciudad, donde solo vivía gente de dinero. Tenían carro nuevo cada 2 años máximo. Viajaban constantemente en vacaciones carísimas a la playa de Cartagena, a las montañas de Boyacá, a Bogotá de compras, a donde se les antojara sin pensar 2 veces en el costo. Pero por esas cosas misteriosas del destino, por esos designios incomprensibles de Dios Todopoderoso, Rosa y Fernando nunca lograron tener hijos propios, a pesar de intentarlo durante años con todos los tratamientos médicos posibles. Te juro por lo más sagrado que existe en este mundo, por la memoria de mis padres muertos, que yo jamás les tuve envidia, que nunca les guardé el más mínimo rencor por tener una vida económicamente más cómoda y fácil que la mía. Al contrario, estaba genuinamente feliz y agradecida con la vida que Dios me había dado, perfectamente contenta con mis 3 hijos, que eran mi adoración más grande, con mi Patricio querido que me amaba a su manera torpe pero absolutamente sincera, con mi casa pequeña pero siempre limpia y llena de amor verdadero. Rosa y yo nos veíamos religiosamente, sin faltar nunca, cada domingo después de la misa de 11 en casa de mamá, que desde la muerte de papá vivía permanentemente con nosotros en nuestra casa pequeña. Conversábamos durante horas de absolutamente todo. Reíamos hasta que nos dolía el estómago de la felicidad. Cocinábamos juntas los almuerzos dominicales familiares que eran sagrados para todas. Éramos verdaderamente felices, genuinamente felices las 3 mujeres de la familia, o por lo menos eso creía yo en mi tremenda inocencia, en mi confianza ciega. Pero hay algo dolorosísimo que he aprendido en estos 72 años largos de andar por este mundo de Dios. La felicidad humana es exactamente como un cristal muy fino, muy delicado, muy frágil, muy fácil de romper. Se puede quebrar para siempre con el golpe más pequeño, más inesperado, más traicionero que te puedas imaginar. Y nuestro cristal hermoso de Hermanas Unidas, ese cristal precioso que habíamos estado puliendo con amor durante décadas enteras, se quebró para siempre. Se hizo 1000 pedazos irreparables el día maldito que mamá Esperanza se murió sin que pudiéramos evitarlo. Mamá había estado muy delicada del corazón durante años enteros, tomaba pastillas costosísimas todos los días, iba religiosamente al cardiólogo cada mes sin falta, pero esa mañana horrible y fría de octubre amaneció sintiéndose muchísimo peor de lo normal, peor de lo que la habíamos visto jamás. Le dolía terriblemente el pecho como si tuviera un elefante encima. Le faltaba el aire de manera desesperante. Estaba pálida como un papel. Sudaba frío a pesar del clima. Rosa, por supuesto, estaba de viaje de placer con Fernando en algún lugar paradisíaco y carísimo, disfrutando de una de sus vacaciones de lujo habituales, completamente desconectada del mundo y de las responsabilidades familiares. Yo la llamé absolutamente desesperada al celular una y otra vez. Le dejé mensajes urgentísimos, con la voz quebrada por el miedo. Le supliqué llorando como una niña que regresara inmediatamente porque mamá estaba muy mal, gravísima. Pero Rosa no contestó ni una sola llamada. No respondió ni un solo mensaje. No se molestó siquiera en averiguar qué estaba pasando con su propia madre. No llegó a tiempo. Mamá murió esa misma tarde, en mis brazos temblorosos, en una cama fría del Hospital Público San Juan de Dios, mientras yo le sostenía su mano arrugada y fría y le prometía entre lágrimas inconsolables que sus 2 hijas siempre estaríamos juntas pase lo que pase, que nunca, jamás nos separaríamos por nada del mundo. Rosa finalmente llegó 2 días completos después del funeral.
2 días enteros, imagínate. 2 días después de que enterráramos a nuestra madre. Yo había tenido que organizar absolutamente todo completamente sola, sin ayuda de nadie. Había tenido que firmar todos los papeles legales y médicos. Había tenido que elegir el ataúd más barato que encontré, las flores más sencillas que pude comprar. Había tenido que organizar la misa en la iglesia del barrio. Todo, absolutamente todo. Había tenido que cargar no solamente con el dolor desgarrador e insoportable de perder a mamá, sino también con toda la responsabilidad administrativa, económica y emocional que nadie más quería o podía asumir. Cuando finalmente vi a Rosa llegar a mi casa con sus 2 maletas enormes de viaje, con sus lentes de sol carísimos marca importada y su ropa elegante de vacaciones, bronceada por el sol de playa y descansada como si viniera de un spa, algo muy profundo, muy doloroso, se rompió dentro de mí para siempre y ya nunca pudo volver a repararse. Pero no fue hasta 3 días después, en la lectura oficial del testamento de mamá en la notaría del centro, que todo nuestro mundo conocido se fue directamente al infierno sin escalas, sin retorno posible. El notario, un señor mayor de anteojos gruesos y voz solemne, nos leyó con toda calma que mamá nos había dejado la casa familiar a las 2 hermanas, mitad exacta para cada una, como era justo, correcto y esperado por todas. Hasta ahí todo normal, todo como debía ser. Pero entonces el notario siguió leyendo, y ahí fue cuando empezó la pesadilla más grande de mi vida. Resulta que mamá, nuestra mamá querida, tenía una cuenta de banco completamente secreta, con 150,000 pesos, que había estado ahorrando centavo por centavo, peso por peso, durante años y años, sin que ninguna de nosotras lo supiéramos. Dinero que yo jamás sospeché que existiera. Dinero que venía de una póliza de seguro de vida de papá, que ella había mantenido activa y pagada religiosamente durante todo este tiempo, pero que había mantenido en absoluto secreto, como si fuera algo prohibido o vergonzoso. Y ese dinero completo, toda esa pequeña pero importantísima fortuna, que para familias como la nuestra era como haberse ganado la lotería grande, se lo había dejado íntegro, completito, únicamente y exclusivamente a Rosa Esperanza. ¿Te puedes imaginar qué se siente que tu propia madre, la mujer que te dio la vida con dolor, que te crió con amor, que te vio día tras día durante años interminables, cómo te sacrificaste por ella sin pedir nada a cambio, que vio cómo dejaste tu trabajo para cuidarla cuando se puso grave, te dé la bofetada más cruel, más injusta, más devastadora desde la mismísima tumba? Rosa ya tenía su casa propia grande y hermosa, pagada completamente, su carro del año último modelo, sus viajes constantes y caros, su vida cómoda y sin preocupaciones económicas de ningún tipo. Yo, en cambio, tenía 3 hijos adolescentes que mantener únicamente con el sueldo de mecánico de Patricio, un marido bueno, pero que apenas ganaba para cubrir los gastos más básicos de supervivencia, y una casa vieja, pequeña y llena de goteras que se estaba cayendo a pedazos y que necesitaba urgentemente reparaciones costosísimas que no teníamos cómo pagar. Pero Rosa, mi hermana supuestamente querida, mi otra mitad de siempre, mi confidente de toda la vida, me miró ese día horrible en la notaría fría con una tranquilidad helada que jamás, jamás le había conocido en todos nuestros años de hermanas, y me dijo algo que se grabó a fuego vivo en mi memoria dolorida y que nunca, nunca voy a poder olvidar hasta el último día que me muera. Me dijo, con esa voz nueva, calculadora y fría como el hielo, que mamá sabía perfectamente lo que estaba haciendo cuando tomó esa decisión, que yo ya tenía mi familia establecida y mis 3 hijos sanos, y que ella, en cambio, necesitaba urgentemente ese dinero para asegurar su futuro incierto y su vejez sin hijos que la cuidaran. Y luego, como si esas palabras no fueran suficientemente dolorosas, agregó con una sonrisa falsa que no fuera tan egoísta, que no todo en la vida giraba alrededor de mí. Egoísta yo. Egoísta decía que era yo. Yo que había limpiado a mamá cuando se orinaba encima por culpa de las medicinas fuertes para el corazón. Yo
que la había llevado al médico especialista cada mes durante 5 años largos sin faltar ni una sola cita. Yo, que había dormido durante noches enteras en una silla incómoda de hospital cada vez que mamá estuvo internada por crisis cardíacas. Yo, que había dejado completamente mi trabajo de costurera para poder cuidarla las 24 horas del día, cuando se puso realmente grave. Mientras Rosa se iba tranquilamente de vacaciones a hoteles de 5 estrellas sin sentir ni una pizca de culpa o responsabilidad. Esa noche llegué a mi casa pequeña, humilde pero llena de amor, y sentí que mi mundo entero se había vuelto pequeño, gris, frío, amargo, completamente lleno de una rabia que me quemaba las entrañas como ácido. Patricio, mi marido bueno y paciente, trató de consolarme con sus palabras torpes pero absolutamente bien intencionadas. Me dijo con cariño que el dinero no era lo verdaderamente importante en la vida, que teníamos salud, que teníamos nuestros 3 hijos hermosos, que teníamos amor verdadero en la casa. Pero él no entendía. No podía entender la magnitud de lo que había pasado. No se trataba solamente del dinero en sí mismo, aunque Dios sabía que lo necesitábamos desesperadamente para tantas cosas urgentes. Se trataba de algo muchísimo más profundo, más doloroso, más devastador. Se trataba de la traición más grande, más cruel, más incomprensible de toda mi vida entera. Al día siguiente, muy temprano en la mañana, cuando apenas estaba amaneciendo y la ciudad aún dormía, decidí con determinación absoluta ir a buscar a Rosa a su casa elegante. No había podido dormir ni un minuto en toda la noche, dando vueltas en la cama como una loca. No había podido probar ni un solo bocado de comida. No podía pensar en absolutamente nada, más que no fuera esa conversación urgente, necesaria, inevitable, que teníamos que tener las 2 hermanas. Necesitaba desesperadamente que me explicara cara a cara, mirándome a los ojos, por qué mamá había tomado esa decisión tan cruel e injusta, por qué ella había aceptado quedarse con absolutamente todo el dinero sin siquiera ofrecerme una parte pequeña, por qué estaba actuando como si yo fuera una perfecta extraña y no la hermana mayor que la había querido, protegido y cuidado durante toda la vida. Llegué a su casa esa mañana de domingo. Caminé despacio por su calle elegante llena de árboles grandes y casas bonitas. Toqué el timbre dorado de su puerta principal, con el corazón latiéndome tan fuerte que pensé que se me iba a salir del pecho. Fernando me abrió la puerta con cara de sorpresa, me saludó incómodo y nervioso. Me dijo con voz extraña que Rosa estaba desayunando tranquilamente en la cocina. La encontré sentada en su mesa de vidrio elegante importada, vestida con una bata de seda, cara color marfil, que seguramente costaba más que mi sueldo de 2 meses, tomando café en una taza de porcelana fina, de esas que solo se ven en las casas de ricos, leyendo una revista de moda internacional, como si absolutamente nada hubiera pasado, como si el día anterior no hubiera destrozado nuestra relación de hermanas para toda la eternidad. «Carmen», me dijo cuando me vio entrar, sin siquiera levantarse de su asiento cómodo, sin mostrar ni una pizca de sorpresa o preocupación. «¿Qué haces aquí tan temprano un domingo? ¿Pasó algo grave? Vengo a hablar contigo urgentemente, Rosa», le dije, con la voz temblorosa de rabia y dolor contenidos durante toda la noche. «Vengo a preguntarte de frente cómo pudiste hacerme esto tan terrible. ¿Cómo pudiste quedarte completamente callada ayer, cuando el abogado leyó el testamento de mamá? ¿Cómo pudiste mirarme directamente a los ojos, sabiendo perfectamente que mamá me había dejado completamente por fuera de la herencia principal?» Rosa suspiró profundamente, como si mi dolor profundo fuera una molestia insignificante para su mañana perfecta. Se levantó muy lentamente de su silla, caminó hasta la cafetera cara de acero inoxidable, sirvió otra taza de café aromático y me la ofreció con una sonrisa falsa. Yo no la acepté para nada. No había venido hasta su casa a tomar café como si fuéramos amigas. Había venido a enfrentar directamente a mi hermana, a exigirle explicaciones, a buscar justicia. «A ver, Carmen», me dijo entonces con esa voz nueva, condescendiente, que nunca en la vida le había escuchado usar conmigo. «Siéntate y cálmate un poco. Mamá tomó esa decisión difícil por algo muy importante. Ella sabía perfectamente lo que estaba haciendo. Era una mujer muy inteligente. Tú ya tienes tu familia establecida,
tus 3 hijos que te aman, tu marido que trabaja. Fernando y yo no tenemos hijos propios. Tenemos que pensar seriamente en nuestro futuro incierto, en nuestra vejez sin descendencia que nos cuide. Le grité entonces con toda la fuerza que tenía acumulada. Le grité absolutamente todo lo que había estado guardando durante toda la noche sin dormir. Le dije a viva voz que yo había sido la única que realmente cuidó a mamá durante todos estos años largos y difíciles, mientras ella se paseaba cómodamente por el mundo gastando dinero en lujos innecesarios. Le reclamé furiosamente cada peso que se había gastado en sus viajes carísimos, en su ropa de marca importada, en todos sus caprichos costosos, mientras yo contaba monedas para comprar las medicinas indispensables para el corazón de mamá. Le grité que había llegado 2 días tarde al funeral de su propia madre porque estaba de vacaciones divirtiéndose, como si mamá fuera lo menos importante de toda su vida. Y Rosa, mi hermana supuestamente dulce, que durante toda la vida nunca había sido capaz de levantar la voz, ni siquiera para regañar a un perro, me contestó con una frialdad absoluta, con una dureza que me dejó completamente helada hasta los huesos. «Ya basta de tanto drama, Carmen», me dijo parándose de la mesa con autoridad, mirándome de arriba abajo como si fuera una niña caprichosa. «Deja de comportarte como una adolescente berrinchuda que no consiguió lo que quería. Acepta de una vez por todas que mamá me prefirió a mí para esta responsabilidad. Acepta que ella consideró que yo fui mejor hija que tú durante todos estos años. Ya es hora de que madures de verdad y dejes de sentirte la víctima eternal de todo lo que pasa en la vida». Ahí fue exactamente cuando perdí completamente la cabeza, cuando toda la rabia, todo el resentimiento, toda la frustración que había estado acumulando durante años y años, explotó como un volcán devastador que arrasamaba con todo a su paso. Le dije cosas absolutamente terribles, cosas que una hermana jamás debería decirle a otra hermana, palabras venenosas que salieron directamente de lo más oscuro, más feo, más resentido de mi alma herida y traicionada. Le grité que era una egoísta de mierda, una aprovechada sin corazón, una víbora disfrazada de hermana, que mamá se había equivocado completamente, terriblemente al preferirla para esa herencia. Le dije que se había comportado toda la vida como una hija completamente falsa, interesada únicamente en lo material, que solo aparecía en la casa cuando necesitaba algo o cuando le convenía para su imagen. Le grité que había llegado tarde al funeral porque en el fondo de su corazón podrido le importaba muchísimo más su vida cómoda, sus placeres, sus viajes, que su propia familia. Le grité que ojalá mamá pudiera ver desde el cielo en qué clase de víbora sin corazón, en qué clase de monstruo egoísta se había convertido su hija supuestamente preferida. Rosa se quedó ahí parada en medio de su cocina elegante, completamente inmóvil como una estatua de sal, muy pálida, con los ojos verdes llenos de lágrimas que no se atrevían a salir, temblando ligeramente como una hoja en el viento. Por un momento pensé que iba a reaccionar como la hermana que yo conocía, que iba a pedirme perdón, que iba a reconocer su error y proponer una solución justa. Pero entonces me dijo algo que me partió el alma en 2 pedazos exactos y que cambió absolutamente todo para siempre, para toda la eternidad. «Si realmente piensas todo eso de mí, Carmen Elena», me dijo con la voz quebrada pero firme, sin dejar de mirarme directamente a los ojos, «si de verdad en el fondo de tu corazón crees que soy tan mala persona, tan aprovechada, tan sin sentimientos, tan monstruosa, entonces mejor nos olvidamos la una de la otra para siempre. Yo no voy a rogarle a nadie en este mundo que sea mi hermana, ni siquiera a ti, que supuestamente me querías». Yo le respondí, completamente ciega de rabia y de dolor, que me parecía absolutamente perfecto, que no necesitaba para nada una hermana como ella en mi vida, que se quedara tranquila con su dinero sucio, con su conciencia podrida, con su vida falsa, y que no me buscara nunca más en lo que le quedara de vida. Y cumplimos esa promesa maldita las 2 hermanas, durante 15 años largos, amargos y llenos de silencio. 15 años enteros sin saber absolutamente nada de Rosa.
15 años en los que mi orgullo herido pudo muchísimo más que mi amor de mi hermana. 15 años en los que a veces, especialmente en las noches largas de insomnio, la extrañaba tanto que me dolía físicamente el pecho como si tuviera un cuchillo clavado. Pero mi rabia, mi resentimiento, eran siempre más fuertes que mi tristeza, más poderosos que mi nostalgia. Mis 3 hijos crecieron, se hicieron adultos responsables, se casaron con buenas personas, me dieron 5 nietos preciosos que son la luz de mis ojos. Patricio se jubiló después de 40 años de trabajo honesto. La vida siguió su curso normal. La rutina diaria continuó como siempre, pero siempre había un hueco enorme, un vacío doloroso que Rosa había dejado en mi corazón y que nada ni nadie podía llenar completamente. A veces soñaba con ella por las noches, sueños vívidos donde éramos niñas otra vez y jugábamos en el patio de la casa. A veces pensaba seriamente en llamarla, especialmente durante las Navidades solitarias o en el aniversario del nacimiento y la muerte de mamá. Pero mi orgullo herido era como una pared altísima, impenetrable, que no me dejaba dar el primer paso hacia la reconciliación, hasta que hace exactamente 6 meses cumplí 72 años de edad. Patricio, mi compañero de toda la vida, me organizó una fiesta pequeña, pero llena de cariño en nuestra casa. Vinieron mis 3 hijos con sus familias, mis 5 nietos traviesos, algunos vecinos queridos del barrio, mis amigas de toda la vida. Había pastel de chocolate, había música, había risas, había alegría genuina. Pero en medio de toda esa celebración familiar, en medio de todo ese amor auténtico que me rodeaba, yo me sentí profundamente sola, terriblemente vacía, muy vieja, muy cansada de cargar rencores pesados como piedras. Esa noche, cuando ya todos se habían ido y la casa había vuelto a su silencio habitual, le dije a Patricio que quería buscar a Rosa, que necesitaba encontrar a mi hermana, que ya habíamos sido suficientemente tontas durante demasiado tiempo, que la vida es muy corta, demasiado corta para desperdiciarla en peleas estúpidas, en rencores que no llevan a ninguna parte buena. Él me apoyó completamente, como siempre había hecho durante todos nuestros años de matrimonio. Me dijo con ternura que hiciera exactamente lo que mi corazón me pidiera, que él me iba a acompañar en lo que necesitara. Pero el problema era que no tenía su número de teléfono actual. No sabía si seguía viviendo en la misma casa elegante, no sabía si seguía casada con Fernando, no sabía absolutamente nada de su vida durante estos 15 años de silencio. Así que decidí hacer lo más simple, lo más directo, ir personalmente a buscarla a su casa. En este punto de mi historia, querido que me escuchas con tanta paciencia, necesito pedirte un favor muy especial. Si esta historia te está llegando directamente al corazón, si sientes que necesitas urgentemente saber qué pasó con mi hermana Rosa, dame un me gusta a este video. Aprieta ese botoncito que dice me gusta, está ahí cerquita. Y si quieres seguir escuchando historias como esta, historias reales de gente real que ha vivido cosas terribles, suscríbete al canal. ¿Ves ese botón negro que dice suscribirse? Apriétalo, es muy fácil. Solo tienes que tocarlo una vez y ya estarás suscrito para no perderte ninguna historia nueva. Porque lo que te voy a contar ahora va a chocarte completamente el corazón. Va a hacer que veas toda esta historia desde un ángulo completamente diferente, desde una perspectiva que jamás te imaginaste. El plan que tenía en mi cabeza parecía absolutamente perfecto, sencillo, hermoso. Era el cumpleaños número 68 de Rosa. Lo recordaba perfectamente porque siempre celebrábamos nuestros cumpleaños juntas desde que éramos niñas pequeñas. Iba a llegar a su casa con un pastel de chocolate casero como los que hacíamos con mamá, con flores amarillas que siempre fueron sus favoritas, con una disculpa sincera salida del corazón. Iba a tragarme completamente mi orgullo herido y pedirle perdón humildemente por todos estos años perdidos, por todas estas palabras crueles, por todo este tiempo desperdiciado en rencores inútiles. Iba a decirle que la extrañaba todos los días, que quería recuperar a mi hermana del alma, que quería que fuéramos amigas otra vez antes de que fuera demasiado tarde para las 2. Esa mañana me levanté muy temprano, me bañé con cuidado, me vestí con mi ropa más bonita,
Me pinté los labios de rojo como cuando era joven. Estaba más nerviosa que una quinceañera en su primera cita. El corazón me latía tan fuerte que pensé seriamente que me iba a dar un infarto ahí mismo. Pero también estaba genuinamente feliz, emocionada, llena de esperanza. Por primera vez en muchos años, sentía que estaba haciendo algo realmente correcto, algo que me iba a devolver la paz al alma. Tomé 2 autobuses diferentes para llegar hasta su barrio elegante del otro lado de la ciudad, cargando mi pastel casero y mi ramo de flores amarillas. Durante todo el trayecto repasé en mi mente las palabras que le iba a decir, las disculpas que le iba a ofrecer, los planes que haríamos juntas para recuperar el tiempo perdido. Me imaginé su cara de sorpresa al verme. Me imaginé nuestro abrazo de reconciliación. Me imaginé las lágrimas de alegría que íbamos a llorar juntas. Finalmente llegué a su calle familiar. Caminé despacio hasta su casa, observando que todo se veía exactamente igual que antes. La misma reja verde bien pintada, el mismo jardincito pequeño pero cuidado adelante, la misma puerta de madera barnizada que conocía tan bien. Por un momento me quedé parada en la acera de enfrente, respirando profundo, tratando de armarme de todo el valor que necesitaba. ¿Qué le iba a decir exactamente? ¿Cómo iba a empezar esa conversación tan importante? ¿Cómo iba a pedirle perdón por 15 años de silencio y rencor? Respiré hondo varias veces. Crucé la calle con pasos decididos. Caminé hasta la puerta principal. Toqué el timbre dorado con la mano temblando ligeramente. Se abrió la puerta lentamente y apareció un señor que nunca en mi vida había visto. Un hombre mayor de unos 60 años bien llevados, con bigote gris perfectamente recortado, cara amable pero extrañada, vestido con ropa casual de fin de semana. Me quedé completamente helada, sin poder pronunciar ni una palabra, sintiendo que algo terrible estaba empezando a pasar. «Buenos días, señora», me dijo el desconocido con voz amable pero confundida. «¿En qué puedo ayudarla?» «Perdón», le dije con la voz temblorosa, tratando de controlar mi nerviosismo creciente. «Estoy buscando a la señora Rosa Esperanza García de Estrada. ¿Ella vive aquí en esta casa?» El señor me miró con cara de genuina extrañeza, como si le hubiera preguntado algo completamente absurdo. Frunció el ceño, me miró de arriba abajo, negó lentamente con la cabeza. «No, señora», me dijo con voz segura. «Aquí no vive ninguna persona con ese nombre. Yo vivo en esta casa desde hace 5 años. La compré directamente a un banco que la había rematado por deudas. Nunca he conocido a ninguna Rosa. Y definitivamente nunca ha vivido nadie con ese nombre en esta casa, por lo menos desde que yo estoy aquí viviendo». Yo le insistí desesperadamente, sintiendo que el mundo se me venía encima. Le dije que seguramente estaba confundido, que Rosa era mi hermana menor, que había vivido en esa casa exacta durante más de 20 años, que su esposo se llamaba Fernando Estrada, que tenían un carro azul marino, que ella tenía el pelo rizado castaño y los ojos verdes iguales a los míos, que yo conocía esa casa como la palma de mi mano. El señor se veía cada vez más incómodo con mi insistencia. Me dijo con paciencia que lo sentía muchísimo, pero que definitivamente no conocía a esa persona, que tal vez me había equivocado de casa, de calle, de barrio, que esas cosas pasan especialmente cuando uno tiene cierta edad. Pero yo conocía perfectamente esa casa. Había ido ahí cada domingo durante años. Había ayudado a Rosa a pintar esa reja verde. Había comido miles de veces en esa cocina. Había llorado en esa sala el día maldito que peleamos para siempre. Le pedí desesperadamente al Señor que me dejara ver la casa por dentro, que me permitiera confirmar que era realmente la casa de mi hermana. Me dijo firmemente que no, que cómo se me ocurría pedirle eso a un extraño, que yo estaba muy confundida, que mejor me fuera a mi casa. Cerró la puerta con suavidad, pero con firmeza. Me quedé parada en esa acera durante no sé cuánto tiempo eterno, sintiendo que la cabeza me daba vueltas terribles, que el mundo entero se había vuelto loco, o que yo me estaba volviendo loca. Me habría equivocado realmente de casa, de calle, pero no, era absolutamente imposible. Esa era la casa de Rosa. Estaba completamente segura, la conocía con los ojos cerrados. Desesperada,
Fui donde los vecinos de al lado, donde vivían los Ramírez desde hacía décadas, que conocían muy bien a Rosa y que siempre nos saludaban con cariño. Toqué en la puerta con urgencia. Me abrió una señora joven que jamás había visto en mi vida, con un bebé en brazos. ¿Los señores Ramírez?, me preguntó extrañada. No, señora. Aquí vivimos nosotros desde hace 3 años. No conocemos a ninguna familia Ramírez. Tal vez se mudaron o algo así. Completamente desesperada, fui corriendo hasta la tienda de la esquina, donde Rosa compraba siempre sus cosas, donde don Carlos, el dueño de toda la vida, la conocía perfectamente. Pero la tienda tenía otro nombre, otros dueños. Nadie había oído hablar jamás de Rosa García de Estrada. Caminé por todo el barrio como una loca desesperada, tocando puertas, preguntando por mi hermana a cualquier persona que me encontraba en la calle. Nadie, absolutamente nadie la conocía. Era como si Rosa hubiera desaparecido completamente de la faz de la tierra, como si nunca hubiera existido, como si fuera producto de mi imaginación enferma. Llegué a mi casa esa noche completamente destrozada, sin el pastel, sin las flores, sin explicaciones, sin mi hermana. Patricio me vio entrar y se asustó terriblemente al ver mi estado. Le conté todo entre lágrimas inconsolables, completamente histérica. Él me abrazó fuerte, me consoló como pudo, me preparó un té de manzanilla, me dijo que al día siguiente íbamos a buscarla juntos, que íbamos a encontrar una explicación lógica para todo este misterio horrible. Pero yo ya no podía dormir tranquila, no podía comer nada, no podía pensar en absolutamente nada más. ¿Dónde estaba Rosa? ¿Por qué había desaparecido así, sin dejar rastro? ¿Había vendido la casa sin decirle a nadie? ¿Se había mudado a otro país? ¿Estaba enferma? ¿Estaba en algún hospital? No me atrevía ni siquiera a pensarlo, pero la posibilidad más terrible de todas empezaba a crecer en mi mente como un cáncer. Pasaron semanas enteras y yo me convertí en una detective privada obsesiva. Busqué su nombre en las páginas amarillas, fui a registros públicos, pregunté en hospitales públicos y privados, en cementerios, en clínicas. Nada. Rosa García de Estrada no existía en ningún lado, no había dejado rastro en ninguna parte. Mis 3 hijos empezaron a preocuparse seriamente por mi estado mental. Decían que me estaba obsesionando de manera enfermiza, que tal vez Rosa simplemente se había mudado a otra ciudad lejana, que ya aparecería en algún momento. Pero yo sabía en mi corazón que había algo mucho más grave, algo que no me cuadraba para nada, hasta que un día, completamente desesperada y sin más opciones, decidí hacer algo que nunca pensé que haría: contratar a un investigador privado profesional para que me ayudara a encontrar a mi hermana perdida. Y fue entonces, en ese momento exacto, cuando mi mundo entero se desplomó por completo y para siempre. El investigador privado, un señor mayor especializado en personas desaparecidas, me llamó exactamente una semana después de haberlo contratado. Su voz sonaba muy extraña, muy cuidadosa, como si estuviera caminando sobre cristales rotos. Me dijo que necesitaba urgentemente verme en persona, que había encontrado información muy importante sobre Rosa, pero que era muchísimo mejor que habláramos cara a cara, porque la información era extremadamente delicada. Fui a su oficina pequeña con Patricio, completamente nerviosa, pero también aliviada de que finalmente íbamos a tener respuestas. Era un lugar pequeño y oscuro, lleno de archivos polvorientos y papeles amarillentos. El investigador, un señor mayor de bigote canoso y cara muy seria, nos hizo sentar en unas sillas incómodas y puso una carpeta gruesa sobre el escritorio rayado. Señora Carmen, me dijo mirándome directamente a los ojos, encontré a su hermana Rosa García de Estrada. Pero antes de contarle exactamente lo que descubrí, necesito que se prepare mentalmente. Esta información puede ser muy dura de procesar, muy dolorosa de aceptar. Le dije con voz firme que me dijera absolutamente todo, que yo podía soportar cualquier verdad por terrible que fuera, que necesitaba urgentemente saber qué había pasado con mi hermana, sin importar el costo emocional. El investigador abrió la carpeta lentamente y sacó varios papeles oficiales. Me dijo que Rosa había vendido su casa grande hace exactamente 6 años, por una suma relativamente pequeña,
que se había divorciado oficialmente de Fernando Estrada 2 años después de nuestra pelea terrible, que había estado viviendo completamente sola en un departamento pequeño y modesto del centro de la ciudad durante todos estos años. ¿Sola?, le pregunté con voz quebrada. ¿Por qué sola? ¿Qué había pasado exactamente con Fernando? El investigador me miró con una pena inmensa en los ojos. Me dijo que según todos los documentos oficiales del divorcio que había conseguido, Fernando había desarrollado problemas muy serios de alcoholismo durante los años posteriores a nuestra pelea, que había perdido su trabajo importante en la empresa, que se había vuelto violento y agresivo, que tenía deudas enormes de juego, que Rosa había tenido que divorciarse y huir de la casa para proteger su integridad física y su vida. Yo me quedé completamente helada, sin poder procesar esa información terrible. Rosa nunca me había contado que Fernando tomara, nunca me había mencionado que tuviera problemas de ningún tipo. Pero claro, durante esos 15 años malditos yo no sabía absolutamente nada de su vida, de sus problemas, de sus necesidades. ¿Y dónde está ahora exactamente?, le pregunté con desesperación creciente. ¿Tiene su dirección actual? ¿Su número de teléfono? ¿Puedo ir a verla inmediatamente? El investigador volvió a mirarme con esa cara de pena infinita. Sacó otro papel oficial de la carpeta. Lo puso sobre el escritorio con mucho cuidado. Señora Carmen, me dijo con voz muy suave, su hermana Rosa murió hace exactamente 2 años. Murió en el Hospital General San Vicente de Paúl, de cáncer de páncreas en estado muy avanzado. El mundo entero se detuvo completamente. Patricio me agarró la mano con fuerza desesperada. Yo sentí que me faltaba todo el aire del mundo, que me ahogaba, que me moría. ¿Murió?, alcancé a decir con un hilo de voz. ¿Hace 2 años? Estaba sola cuando murió. El investigador asintió lentamente con tristeza. Me dijo que según todos los registros médicos del hospital, Rosa había estado internada durante 3 meses largos y dolorosos, que había estado muy grave desde el principio, que el cáncer estaba demasiado avanzado para cualquier tratamiento, y lo más terrible de todo, que no tenía ningún familiar contactado en su expediente médico oficial. ¿Cómo que no tenía familiares?, le grité completamente fuera de control. ¡Yo soy su hermana! ¡Yo soy su única familia en el mundo! El investigador me mostró el expediente médico completo con manos temblorosas. En la parte que decía contacto de emergencia, Rosa había puesto únicamente a una vecina del edificio donde vivía, una tal señora María Elena González, apartamento 302. Me levanté de la silla como si fuera una poseída. Le pedí urgentemente la dirección completa de esa señora desconocida. Necesitaba desesperadamente hablar con ella inmediatamente. Necesitaba saber cómo habían sido los últimos días, los últimos meses, los últimos años de Rosa. Necesitaba entender por qué mi hermana no me había buscado cuando se estaba muriendo, por qué había preferido morir completamente sola antes que llamarme para pedirme ayuda. Patricio trató de calmarme. Me dijo que era mejor que fuéramos primero a casa, que procesáramos toda esta información terrible con calma. Pero yo no podía esperar ni un minuto más. Necesitaba respuestas inmediatas. Necesitaba entender qué había pasado realmente. Fuimos directamente a buscar a la señora María Elena González. Vivía en un edificio viejo de departamentos pequeños y humildes en el centro de la ciudad, muy diferente al barrio elegante donde Rosa había vivido conmigo durante nuestra infancia y juventud. Era una mujer de unos 50 años, muy amable y sencilla, con cara bondadosa y manos trabajadoras. Cuando le dijimos que éramos familia de Rosa, se puso inmediatamente muy triste. Se le llenaron los ojos de lágrimas. «Ay, mi querida Rosa», me dijo con voz quebrada, «qué mujer tan buena era, qué persona tan especial. Qué lástima tan grande que se haya ido tan joven, tan sola, con tanto sufrimiento». Me invitó a pasar a su departamento pequeño, pero muy limpio y acogedor. Me ofreció café casero con mucho cariño. Se sentó conmigo en su sala modesta pero cálida y empezó a contarme absolutamente todo lo que sabía sobre los últimos años de vida de mi hermana perdida. Rosa había llegado a vivir a ese edificio hace exactamente 6 años, me dijo la señora María con mucha tristeza. Llegó muy triste, muy sola, muy asustada.
Le había contado que venía de un divorcio muy doloroso, que había vendido su casa, que quería empezar una vida completamente nueva, lejos de todo lo que le recordara su pasado. También le había mencionado que tenía una hermana mayor, pero que habían tenido una pelea muy fea y que ya no se hablaban para nada. ¿Te contó específicamente de qué habían peleado?, le pregunté con el corazón en la mano. La señora María se vio muy incómoda, como si no quisiera lastimar mis sentimientos. Me dijo que Rosa normalmente no hablaba mucho de temas personales, que era muy reservada con su vida privada, pero que una vez, durante una Navidad muy triste, cuando habían tomado un poquito de vino barato para acompañar la cena, Rosa le había contado entre lágrimas que su hermana mayor la odiaba profundamente por una herencia familiar, que le había dicho cosas muy crueles, muy hirientes, que la había llamado egoísta y aprovechada sin corazón. Yo sentí que me moría completamente de la vergüenza más grande de mi vida. ¿Y cómo estaba Rosa viviendo aquí?, pregunté con voz temblorosa. ¿Era feliz? ¿Tenía una vida tranquila? La señora María suspiró profundamente como si le doliera recordar. Me dijo que Rosa trabajaba limpiando oficinas y casas particulares para poder mantenerse económicamente, que vivía con muy poco dinero, con lo mínimo indispensable, que a veces ella le llevaba comida casera, porque se daba cuenta de que Rosa no tenía suficiente para comprar todas sus necesidades básicas, que era demasiado orgullosa para pedir ayuda directamente, pero que se notaba claramente que la estaba pasando muy mal económicamente. ¿Trabajaba limpiando casas? Repetí sin poder creer lo que estaba escuchando. Rosa, que había vivido tan bien durante tantos años, que había tenido tanto dinero. La señora María me miró con extrañeza genuina. Me dijo que Rosa nunca había tenido dinero propio durante los últimos años, que todo el dinero de la herencia familiar se lo había gastado completamente en abogados carísimos para el divorcio, en tratamientos de rehabilitación para Fernando que nunca funcionaron, y en pagar todas las deudas enormes que él había acumulado con su adicción al alcohol y al juego, que cuando finalmente se divorció para salvar su vida, había quedado en la ruina económica más absoluta. Yo me quedé sin palabras, sin respiración, sin entendimiento. Rosa había gastado absolutamente todo el dinero de mamá, tratando desesperadamente de salvar a Fernando de sus adicciones. Y cuando no pudo más, cuando tuvo que divorciarse para salvarse a sí misma, había quedado sin nada, completamente arruinada. Y cuando se enfermó del cáncer, pregunté con la voz completamente quebrada. La señora María se puso a llorar abiertamente. Me dijo que Rosa había empezado a sentirse muy mal hace aproximadamente 3 años, que había ido al médico varias veces, pero que no tenía seguro médico privado, que no tenía dinero para tratamientos costosos, que todo lo hacía en hospitales públicos con citas que tardaban meses, que cuando finalmente la diagnosticaron y la internaron en el hospital público, el cáncer ya estaba demasiado avanzado, ya era demasiado tarde para salvarla. Me contó con lágrimas en los ojos que Rosa había estado muy asustada durante toda su enfermedad, muy sola, muy triste, que ella la había acompañado algunas veces al hospital cuando podía, pero que tenía que trabajar para mantener a su propia familia, que tenía sus propios problemas económicos, que Rosa le había dicho muchas veces, especialmente al final, que ojalá pudiera hablar con su hermana mayor una última vez antes de morir, que quería pedirle perdón por todo. ¿Quería pedirme perdón a mí?, le pregunté, llorando ya completamente sin control. La señora María asintió tristemente. Me dijo que Rosa hablaba mucho de mí durante sus últimos meses, especialmente cuando el dolor la tenía despierta durante las noches largas, que decía que había sido demasiado orgullosa toda su vida, que debería haberme buscado años atrás para arreglar las cosas, que me extrañaba todos los días, que soñaba conmigo constantemente, que lamentaba profundamente nuestra pelea estúpida. Entonces la señora María se levantó lentamente y fue hasta su cuarto. Volvió con una caja pequeña de cartón amarrada con un listón rojo. Rosa me dejó esto específicamente para usted, me dijo con mucha emoción. Me hizo prometerle solemnemente que si algún día usted aparecía preguntando por ella, yo le iba a entregar esta caja inmediatamente. Abrí la caja con las manos temblando incontrolablemente. Adentro había una carta escrita a mano con la letra temblorosa de Rosa.
y una foto vieja de nosotras dos cuando éramos niñas pequeñas, abrazadas y sonriendo. La carta decía exactamente esto: para mi hermana querida Carmen Elena. Si estás leyendo esta carta significa que finalmente me encontraste, o mejor dicho, que me buscaste después de tanto tiempo perdido. No sabes cuánto esperé este momento durante todos estos años solitarios. Quiero que sepas que no pasa un solo día sin pensar en ti, sin extrañarte profundamente, sin arrepentirme con todo mi corazón de nuestra pelea terrible. Fui demasiado orgullosa durante toda mi vida. Debí haberte buscado hace años. Debí haberte explicado las cosas como eran realmente. Debí haberte pedido perdón humildemente. Tienes absolutamente razón en todo lo que me dijiste ese día horrible. Fui completamente egoísta al aceptar toda la herencia de mamá. Mamá me dejó ese dinero porque de alguna manera sabía que Fernando tenía problemas graves, porque intuía que yo iba a necesitarlo urgentemente. Pero debí compartirlo contigo inmediatamente. Debí pensar en tus hijos, en tus necesidades, en tu situación económica. Gasté absolutamente todo ese dinero tratando desesperadamente de salvar a Fernando de sus adicciones. No sirvió de nada. Al final perdí todo el dinero. Perdí el matrimonio, perdí la casa y lo peor de todo, te perdí a ti para siempre. Ahora estoy muy enferma y sé que no me queda mucho tiempo en este mundo. Lo único que lamento profundamente es no poder abrazarte una vez más, no poder decirte cara a cara que te amo con todo mi corazón, que eres la mejor hermana del mundo entero, que perdones a esta vieja tonta y orgullosa. Cuídate mucho, hermana querida. Dale un beso enorme a Patricio de mi parte. Diles a tus 3 hijos que su tía Rosa los amaba muchísimo, aunque no los conociera personalmente. Tu hermana que te ama para toda la eternidad, Rosa Esperanza. Lloré como no había llorado jamás en toda mi vida. Lloré por Rosa, lloré por mí, lloré por todos esos años perdidos estúpidamente. Patricio me abrazó fuerte, la señora María me trajo un vaso de agua fría, pero yo no podía parar de llorar. No podía parar de sentir que mi corazón se partía en 1000 pedazos. Mi hermana había muerto sola, enferma, pobre, arruinada, y yo ni siquiera lo sabía. Mi hermana había querido pedirme perdón antes de morir, y yo estaba en mi casa, orgullosa, rencorosa, sin saber que se me estaba muriendo lentamente de cáncer y de tristeza. Esa noche llegué a mi casa como un fantasma que camina entre los vivos. No podía hablar, no podía comer, no podía pensar con claridad. Patricio me preparó un té de hierbas, me acostó con cuidado, se quedó a mi lado hasta que me dormí de tanto llorar, de tanto dolor acumulado. Pero mi historia no termina ahí, querido que me escuchas, porque a veces la vida te da golpes tan tremendos, tan devastadores, que te cambian para siempre, que te obligan a verte tal como eres realmente, sin máscaras, sin mentiras. Y ese golpe terrible hizo que por primera vez en toda mi vida me viera exactamente tal como era, un ser humano lleno de defectos, lleno de rencores, lleno de errores imperdonables. Al día siguiente, fui directamente al cementerio municipal donde estaba enterrada Rosa. Era una tumba muy sencilla, sin flores frescas, sin adornos bonitos, sin nada que indicara que alguien la visitaba regularmente. Solo una lápida pequeña y gris que decía su nombre completo y las fechas de su nacimiento y muerte. Nada más. Me quedé ahí durante horas enteras, hablándole a su tumba silenciosa, pidiéndole perdón desesperadamente, contándole todo lo que había pasado en mi vida durante estos años de separación. Le conté de mis 3 hijos, de mis 5 nietos traviesos, de Patricio y su jubilación, de cómo la había extrañado todos los días. Le dije que era una estúpida, que había sido demasiado orgullosa, que me perdonara, por favor. Pero mientras hablaba con Rosa, mientras le contaba mis penas y mis arrepentimientos, me di cuenta de algo absolutamente terrible, algo que me llenó de una vergüenza que jamás podré superar. Me di cuenta de que en el fondo, muy en el fondo de mi corazón negro, una parte muy fea de mí estaba secretamente aliviada por todo lo que había pasado. Rosa había muerto pobre. Rosa había sufrido terriblemente. Rosa había pagado caro por haberse quedado con el dinero de mamá. Y aunque me doliera admitirlo,
Aunque me diera una vergüenza inmensa hasta conmigo misma, una parte muy oscura de mi alma pensaba que de alguna manera se lo había merecido, que la vida le había cobrado exactamente lo que me había hecho a mí. ¿Sabes lo que es darte cuenta de que eres un monstruo humano? ¿Sabes lo que es descubrir que en tu corazón hay una parte tan fea, tan negra, tan cruel, que preferirías arrancártela de raíz antes que reconocer que existe? Rosa había sufrido durante años. Había muerto completamente sola. Había perdido absolutamente todo. Y yo, su hermana mayor, la mujer que supuestamente debería haberla amado sin condiciones durante toda la vida, sentía que de alguna manera la vida le había cobrado justamente lo que me había hecho, que había recibido su merecido. Esa noche no pude dormir ni un minuto. Me quedé completamente despierta mirando el techo de mi cuarto, tratando desesperadamente de entender qué clase de persona era yo realmente. Patricio dormía tranquilo a mi lado, sin saber la batalla terrible que se libraba en mi cabeza y en mi corazón. ¿Era realmente una mala persona por sentir ese alivio secreto? Era normal que después de tanto dolor, después de tantos años de rencor acumulado, una parte de mí sintiera que Rosa había pagado finalmente su deuda conmigo. Al día siguiente, llamé a mis 3 hijos por teléfono. Les conté absolutamente todo lo que había descubierto sobre Rosa. Esperaba que me consolaran, que me dijeran que no era mi culpa, que no podía haber sabido lo que estaba pasando con mi hermana. Pero mi hijo mayor, Miguel Ángel, el más directo y honesto de los 3, me dijo algo que me partió el alma en 2 pedazos exactos. «Mamá», me dijo con voz muy seria, «tú conocías perfectamente cómo era la tía Rosa. Sabías que era orgullosa, que nunca iba a dar el primer paso para reconciliarse. Si realmente hubieras querido arreglar las cosas con ella, si de verdad la hubieras extrañado tanto como dices, la hubieras buscado tú hace años. Pero preferiste mantener tu rencor, preferiste castigarla con tu silencio. Tenía absolutamente razón, y eso me dolía más que cualquier otra cosa. Yo sabía perfectamente cómo era Rosa desde que éramos niñas. Sabía que era orgullosa, que era terca, que nunca iba a humillarse pidiendo perdón primero. Si realmente hubiera querido recuperar a mi hermana, si de verdad la hubiera extrañado tanto, la hubiera buscado años atrás, no a los 72 años cuando ya era demasiado tarde. Pero no lo hice, porque en el fondo, muy en el fondo, quería que Rosa sufriera un poco. Quería que se diera cuenta de lo que había perdido al pelear conmigo. Quería que pagara de alguna manera por lo que me había hecho con la herencia de mamá. Y pagó. Vaya si pagó caro. Los meses siguientes fueron tremendamente duros para mí. Traté desesperadamente de hacer las paces conmigo misma. Traté de perdonarme por mi crueldad. Fui durante varios meses a terapia psicológica con una doctora muy buena, que me ayudó a entender mis emociones complicadas. Pero había algo que no podía cambiar, algo que no podía borrar, el hecho de que una parte muy profunda de mí no se arrepentía completamente de lo que había pasado. Rosa se había quedado con todo el dinero de mamá cuando yo lo necesitaba desesperadamente. Rosa había elegido defender a Fernando sobre defender nuestra relación de hermanas. Rosa había sido egoísta, exactamente como yo le había dicho ese día terrible. Claro que no merecía morir sola y enferma. Claro que no merecía sufrir tanto, pero tampoco yo merecía ser traicionada por mi propia hermana. Tampoco yo merecía ser dejada de lado por mamá después de tantos años de sacrificio. Hoy, exactamente 6 meses después de descubrir toda la verdad sobre Rosa, puedo decir con honestidad absoluta que ya no lloro por ella todas las noches, que ya no me despierto pensando en ella con dolor, que he hecho las paces con lo que pasó, con mi parte de culpa, con mi parte de razón. ¿Me arrepiento completamente de no haberla buscado antes? A veces pienso que sí, a veces pienso que no. Rosa tomó sus decisiones durante toda su vida, yo tomé las mías. Las 2 fuimos tremendamente orgullosas, las 2 fuimos tercas como mulas. La diferencia es que yo tuve la suerte de tener una familia que me amó incondicionalmente, hijos que me cuidaron siempre, un marido que me apoyó en todo momento. Rosa eligió quedarse sola. Rosa eligió no buscarme durante 15 años. Rosa eligió llevarse el secreto de su enfermedad a la tumba, en lugar de llamarme para pedirme ayuda.
Tal vez soy tremendamente cruel por pensar así. Tal vez soy una mala persona, un ser humano defectuoso, pero he llegado a los 72 años de edad y ya no tengo tiempo para fingir que soy quien no soy, para pretender que siento lo que no siento. Yo amé a Rosa con todo mi corazón durante la mayor parte de mi vida, pero también la culpé, también la resentí, también la castigué con mi silencio durante todos estos años. Y si el destino me diera la oportunidad de volver a vivir todo esto exactamente igual, probablemente haría las mismas cosas, tomaría las mismas decisiones, porque a veces, querido que me escuchas con tanta paciencia, el rencor puede ser más fuerte que el amor, el orgullo puede ser más poderoso que el perdón. Y aunque eso nos convierta en personas imperfectas, aunque eso nos haga monstruos a los ojos de otros, no significa que no tengamos derecho a sentirlo, a vivirlo, a cargarlo hasta el final de nuestros días. Rosa se llevó sus secretos a la tumba. Yo me llevo los míos a donde sea que vaya cuando me toque irme de este mundo. Bueno, querido, perdón si esta historia ha sido demasiado larga, demasiado dolorosa, demasiado cruda para tu corazón. Pero necesitaba contarla completa, sin omitir detalles. Necesitaba sacar absolutamente todo esto de mi pecho, soltar esta carga pesada que he llevado durante tantos meses. Perdón si te he quitado demasiado tiempo de tu vida, pero necesitaba urgentemente este desahogo, esta confesión. Si has llegado hasta aquí conmigo, si me has acompañado pacientemente en este relato tan duro y controversial, te lo agradezco profundamente desde el corazón. Si esta historia te ha llegado de alguna manera, si has sentido algo real escuchándola, dame un me gusta a este video. Recuerda, aprieta ese botoncito que dice me gusta. Y si quieres seguir escuchando historias como esta, historias reales de gente real que ha vivido cosas terribles, suscríbete al canal. Es ese botón negro que dice suscribirse. Solo tienes que tocarlo una vez. Déjame en los comentarios si alguna vez has vivido algo parecido a lo mío, si has tenido que cargar con un rencor tan pesado, si has perdido a alguien importante por el orgullo estúpido, o si tienes alguna historia personal que quieras que contemos aquí en el canal, escríbela con detalles. Todos los días estamos aquí esperándote con nuevos relatos que te van a dejar completamente sin aliento. Gracias por acompañarme hasta el final de esta confesión. Gracias por escuchar a esta vieja imperfecta sin juzgarla demasiado duramente. Nos vemos muy pronto en la próxima historia.